Y ahora vamos a tocar un tema que es re interesante y sobre todo para aquellas personas que tienen familiares o que también padecen de alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad que les cause y les genere mucho dolor y que la verdad no han logrado apalear con ningún fármaco o que no han logrado encontrar la solución a esto. Bueno, es por eso que quisimos invitar en el día de hoy al doctor Marco Guerrero, que es el presidente de la Sociedad de Anestesiología, bien dicho lo estoy, de Chile. Así que fuerte el aplauso, por favor, para el doctor Marco. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muy bien, venga, tome Gracias. asiento. Por favor, doctor, porque estoy un poco trápica, la verdad, pero quiero que usted nos explique y nos cuente más acerca de estos trastornos que puede vivir. Y de hecho hay algunas estadísticas que confirman que nosotros vamos a la larga a tener casi en la sociedad la gran mayoría, un 60% de la gente que tiene más de 70 años con enfermedades crónicas. Entonces usted decía que hay algunos fármacos en los cuales uno cree y que no son realmente ciertos, que no apalean las molestias. Bueno, hay varias cosas involucradas en lo que usted ha dicho. Las enfermedades crónicas son un problema de salud pública que aumenta a medida que la edad de la población aumenta. Si confiamos más o menos en las cifras recientes de los censos que se han hecho en Chile, más o menos en el año 2020 vamos a tener alrededor de 3,5 millones de personas, de habitantes en nuestro país, con una edad sobre los 65 años. Claro. Y las personas a esa edad suelen padecer muchas enfermedades, las cuales afortunadamente, gracias al progreso de la tecnología, al progreso de la ciencia, hoy día muchos de ellos padecen enfermedades que pueden ser controladas de manera bastante adecuada. Y eso es una de las razones por las cuales ha aumentado la expectativa de vida en nuestro país. Dentro de esas enfermedades hay muchas de ellas que producen dolores. Y de estos dolores, muchos de ellos son dolores crónicos. O sea, un dolor que dura más de 3 meses, en general, por definición, se considera un dolor crónico. Entonces, el gran desafío es cómo convivir con esta situación de dolor, que es probablemente uno de los síntomas más comunes por los cuales la gente consulta al médico. Muchas personas que están acá no van nunca al médico, pero basta que uno tenga un dolor, que tenga alguna duración y alguna intensidad para que uno consulte. Porque ahí el cuerpo está expresando entonces también el malestar. Algo pasa. Entonces, tenemos que hacernos cargo de ello, ¿ya? Y nosotros hemos considerado que el dolor hoy día ya es realmente un problema de salud pública, porque hay muchos pacientes que padecen dolores y que no pueden satisfacer adecuadamente el tratamiento de este dolor porque no tienen acceso a un buen tratamiento. Claro. Y ahí es donde surgen entonces muchas cosas, pero muchos un buen conceptos en tratamiento, relación. estamos hablando de fármacos. No necesariamente. Primero, el buen tratamiento parte por un buen diagnóstico. Hay muchos dolores que se pueden tratar, yo diría que la gran mayoría, se pueden tratar con la atención adecuada de un médico que no sea necesariamente especialista en dolor y con el uso de medicamentos que están disponibles hoy día y que llevan muchos años en nuestro mercado. Pero hablamos de sin toda mayor esta medida. gama de enfermedades, como desde una fibromialgia hasta hablamos de una persona que padece de cáncer, de lupus. Entonces, usted está hablando de lo que es el tratamiento del dolor. Exactamente. ¿Cómo nos enfocamos a qué es el tratamiento del dolor? ¿Qué significa ese manejo? Bueno, justamente cuando un paciente tiene una enfermedad, lo primero es diagnosticar. Saber por qué tiene dolor, porque evidentemente no es lo mismo tener un dolor por un cáncer que tener un dolor por como una fibromialgia. ¿Ya? Claro. La connotación es distinta, los tratamientos son distintos. Pero una vez que se hace el diagnóstico, que se hace el tratamiento específico de la enfermedad, el síntoma del dolor, porque el dolor es un síntoma, es algo que uno siente, ¿ya? Se debe tratar también, obviamente, porque es lo que finalmente es lo que impide tener una buena calidad de vida a las personas. Se debe enfocar de una manera amplia, pero es importante saber que alrededor del 85 a 90% de los pacientes con dolor crónico se pueden tratar con medicamentos que son disponibles, de bajo costo y con pocos efectos colaterales. ¿Cómo qué medicamentos? Paracetamol, antiinflamatorios en general, ketoprofeno, ketorolaco, etc. Hay una gran lista. Pero eso en algunos tratamientos que estamos hablando... que no son tan graves o que no generan un dolor tan inmenso como aquellas personas que sufren, digamos, de cáncer, de lupus. Exactamente. Solamente en el primer grado. Lo que pasa es que la gran mayoría de las personas con dolor están en esa categoría. Dolores que son de fácil tratamiento. Ya. ¿Ya? Hay otros medicamentos que se utilizan. Hay a veces algunos
pacientes requieren algún tipo de droga antidepresiva, hipnóticos para dormir. O sea, hay todo un conjunto de cosas que se puede hacer por estos pacientes, no necesariamente tampoco tratándolos solamente con analgésicos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante saberlo. Ahora, ¿cómo logramos que la gente haga eso? Bueno, con una consulta médica, que como le dije anteriormente, no es resorte necesariamente de un especialista. Los especialistas de dolor son las personas que van a tratar entre un 5 y un 8% de la población con dolor crónico que sí requieren cosas especiales. Y cuando digo cosas especiales, por ejemplo, medicamentos que tienen una receta controlada, como son los opioides, ¿ya? O medicamentos de segunda línea en términos de drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, y llegamos en algunos de ellos a algunos procedimientos para el tratamiento de dolor, ya sea procedimientos quirúrgicos, inyecciones, punciones, etcétera, que son restringidas, como le dije, a un pequeño porcentaje de la gran población de pacientes que tienen dolor crónico. Claro, pero hablamos de este dolor crónico y ahí cuando nos referimos a quizás una intervención, una operación, ya estamos hablando de casos específicos en donde el doctor ya determinó cuál es la causa. Pero hay algunos dolores que son crónicos, vuelvo a redondear, en lo que era la fibromialgia, dolores crónicos en algunos sectores del cuerpo, en donde poder dar un diagnóstico preciso respecto de eso sería bastante difícil, y sobre todo porque nosotros no somos doctores. Entonces se nos hace difícil también explicarle el dolor y la molestia. Y también porque después de esos 3 meses sin dormir, cambia también mucho la personalidad, el estado de ánimo. Entonces, ante eso, ¿cómo manejamos este tratamiento del dolor, esta terapia, que es la que usted más recomienda? Bueno, es lo que yo le decía anteriormente. O sea, primero, el problema de la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país es que no tienen acceso, ¿ya?, en forma adecuada a un médico que los vea y tenga el tiempo para preocuparse de ese dolor. Hay una gran cantidad de pacientes que van a los policlínicos y tienen artrosis de cadera, de rodilla, de hombro, etcétera, que eso produce dolor crónico. Dolor crónico, entre comillas, benigno, porque no estamos hablando de cáncer. Sin embargo, un dolor que a la gente no la deja vivir, no la deja dormir, no la deja hacer sus actividades cotidianas, no la deja trabajar, etcétera. Bueno, cada uno de esos pacientes tiene que tener un camino por donde enfocar su terapia, su tratamiento, para que finalmente ese dolor se pueda atenuar o incluso hacer desaparecer. Algunos pacientes requerirán cirugía, por ejemplo. Entonces aquí hablamos un poco, o lo que se refiere, entre líneas de lo que logro ver, es que aquí existe una oferta, digamos una oferta escasa a la demanda que se está generando. No hay especialistas que puedan darse el tiempo de entregar. Es que justamente lo que nosotros los anestesiólogos que tratamos y digamos, estamos trabajando en una esfera del dolor. Nosotros fundamentalmente estamos preocupados del dolor agudo, postoperatorio, que esa es nuestra principal actividad. Además, obviamente, de estar participando en la cirugía. Hay médicos anestesiólogos que se han dedicado al tratamiento de pacientes con dolor crónico. Pero lo que yo le decía anteriormente es que la gran mayoría de los pacientes con dolor crónico no necesitan un especialista en dolor. Necesitan un médico que los escuche, que los pueda examinar, que los pueda ver, que los pueda derivar hacia algún especialista si es necesario para poder enfocar su dolor. Lo que ocurre en un policlínico, por ejemplo, donde los médicos tienen que atender 6 a 8 pacientes y a veces 10 pacientes por hora, es imposible. Entonces, ese es uno de los problemas graves que estamos viviendo, y por eso yo digo que es un problema de salud pública. O sea, tiene que haber una política que nos permita que los médicos de los policlínicos puedan darle más tiempo a los pacientes y encargarse de ellos a su mismos. paciente, tener el tiempo. No necesitamos. Pero eso, y usted decía, es en el caso de aquellas personas que no sufren de enfermedades, digamos, como el cáncer y el lupus, y sobre todo porque leímos también algunas columnas en donde usted señalaba que hay gente que está muy engañada respecto de lo que es la cannabis sativa y la utilización medicinal de lo que puede llegar a ser la marihuana. Usted no la recomienda, a ver, de hecho. Yo tengo una opinión personal respecto a esto. Y creo que, lamentablemente, como ocurre muchas veces en nuestro país, hay temas que se instalan en los medios de comunicación que ni siquiera en este caso han sido instalados por personas relacionadas con la salud. Es una cosa muy importante. Y se instala la idea de que hay ciertas cosas que son prácticamente la panacea. Las panaceas no existen en medicina, lamentablemente. O sea, ojalá no tuviéramos que tomar medicamentos, y ojalá, si es que tuviéramos que usarlo, hubiera un medicamento que sirviera para todo. Eso es imposible por ahora. Entonces, en ese sentido, efectivamente hay estudios, ¿ya?,
con derivados de la cannabis, porque la planta de la marihuana, de partida hay muchas variedades de plantas. Claro. Si uno toma cualquiera de esas variedades de plantas, tienen 500 derivados. Y de eso se han estudiado y se han aislado algunos de ellos, ¿ya? 3 o 4 que se ha visto que tienen algún efecto en el tratamiento del dolor. Esos productos se han extraído, se han elaborado y se han fabricado medicamentos que tienen estos productos. La única manera de dosificar un medicamento es saber cuánto tengo que administrar y cada cuánto tiempo. Y eso normalmente por ahora... ¿Y qué porcentaje de la misma planta por ahora necesita? Por ahora es un medicamento. Porque yo no le puedo decir a usted, mire, tómese un antibiótico X, ya, para tratar una infección cualquiera y tome lo que usted quiera. No, pero este caso en particular, doctor, se implantó en los medios de comunicación y en el inconsciente colectivo a raíz de una mujer que es la señora Heider, que sufre entonces de cáncer de mama y también de lupus. Y desgraciadamente ha estado a través de todos los centros buscando, porque tuvimos la suerte acá también en el canal de entrevistarla, en otra oportunidad la tuve suerte de conocerla, y ella nos contaba lo que ha padecido y la verdad que el esfuerzo que ha hecho para lograr mantenerse con vida al lado de su familia, de sus hijos. Y ella contaba que ha estado a través de todos los centros y que ella no le pueden aplicar ni morfina para paliar los dolores, tampoco le pueden aplicar ninguno de los otros medicamentos que son los que se utilizan para este caso de enfermedades, y que ella descubrió que a través de la marihuana, de hecho, digámoslo con todas sus letras, porque ella lo dijo, se fumó un pito y a raíz de eso sintió un poco más de paz, un poco más de calma. Entonces logró, porque desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, supuestamente este remedio, que era a través de la cannabis sativa, era como un remedio altamente peligroso, siendo que está aprobado en 17 países. Y entonces ahora recién logró que lo trajeran, pero traerlo lo tiene que traer a través de un centro médico, del centro médico de una farmacia, de la farmacia tiene que traerlo afuera, por ende el remedio, el sachet que trae 3, vale casi 3 millones de pesos y lo tiene que pagar ella. Entonces estamos hablando que todavía, si se legalizara este remedio, sería un consumo mucho más asequible para todos. Bueno, es un tema que justamente es lo que nosotros consideramos que no debemos mezclar, ¿ya? Porque el tema de Cecilia es una situación muy específica y muy particular. Y cuando uno analiza estos temas, uno tiene que analizarlo desde el punto de vista de toda la población. Excepciones van a haber siempre en todas las áreas, en todas las especialidades y en todas las situaciones. De tal forma que si Cecilia es refractaria, como decimos nosotros, a todos los tratamientos analgésicos, cosa que ya es tremendamente raro, eventualmente se le pueden ofrecer algunas alternativas, ¿ya? Pero eso es distinto a plantear que los derivados de la marihuana son la alternativa real, efectiva, segura y económica para el tratamiento del dolor crónico de todos los enfermos. ¿Porque no ha sido comprobado? Lo que pasa es que los trabajos científicos que hay con los derivados farmacológicos de la marihuana no muestran ventajas sobre lo que hoy día tenemos. No muestran ventajas sobre la morfina, no muestran ventajas sobre los antiinflamatorios y no se han estudiado en relación a procedimientos para tratar el dolor que son un poco más agresivos, pero también mucho más prolongados en el tiempo. De tal forma que, desde el punto de vista farmacológico, es una cosa que todavía está en desarrollo. Perfecto. ¿Ya? En segundo lugar, usted misma lo dijo, son extremadamente caros. Imagínense que se acaba de aprobar la ley Ricarte-Soto para tratamiento de enfermedades raras y de alto costo. Pensemos en los 3,5 millones de personas de nuestro país que en el 2020 van a ser probablemente portadores de cualquier tipo de dolor crónico. ¿Con qué presupuesto? No, pero eso es porque podemos porque tratar... en nuestro país está prohibido. Eso ella a través de todos estos... si son de alto costo en todas partes. Si no es que sea de alto costo porque ella lo tiene que traer, es de alto costo porque es muy caro, ¿ya? Ahora, es un tema de la industria farmacéutica que no nos vamos a meter, pero definitivamente el hecho de aprobar o no la incorporación de los derivados de la cannabis como fármacos, no va a bajar el precio. Pero porque ya se nos acaba el tiempo, entonces, para ser más claros, quiero preguntarle directamente, doctor, si usted tuviera un paciente que se acerca y le dice, ¿sabe qué? Me han recomendado mucho utilizar este spray o los aceites que tienen entonces como fundamento esencial la marihuana, la cannabis sativa, o usted me da a escoger y privilegia más un remedio, un fármaco. Lo que yo creo, y por ahí en alguna parte salió esa frase, a su paciente? Lo que yo creo que en Chile lo que nos falta es que los pacientes accedan a un profesional que trate su dolor, que no tiene que ser un especialista.
¿ya? Pero en su caso, tengo que despedir justo el programa. En su caso, para terminar, ¿usted qué le recomendaría a su paciente? Yo le recomendaría un buen tratamiento de dolor, porque los aceites de cannabis no sabemos la dosis de lo que estamos dando, no sabemos qué estamos dando. Y estamos, por otro lado, facilitando ya introducir un producto que no sabemos bien si nos va a ayudar o no nos va a ayudar, y que puede eso ser la puerta de entrada para el consumo escandaloso que existe a nivel de nuestra población escolar, que ese es un problema grave y que hay que decirlo. Son los derivados que también se podría tener entonces de este y son cosas autocultivo. separadas, por eso yo digo, esto es un problema. El problema médico es lo que yo le he planteado. El problema del uso recreativo es un tema completamente distinto y escapa a mis competencias. Sí, muchas gracias entonces, doctor Marco Guerrero, que nos vino a acompañar hoy día para aclararnos más acerca del mito respecto de estos medicamentos que poseen entonces marihuana como uno de sus ingredientes. Lo dejamos invitado, por supuesto, para que nos cuenten más acerca de los descubrimientos que se van realizando. Y a usted no se mueva, porque ya le vamos a dar a conocer algunos instrumentos que pueden utilizar a aquellas personas que les gusta mucho más o que se les hace más fácil la mano izquierda.